Momentos y centros de masa. Vamos a hablar específicamente de los momentos de inercia. Antes de empezar a resolver cualquier tipo de ejercicio, no importa si es matemática o física, debemos conocer los conceptos porque así tendremos mayor dominio de lo que vamos a hacer. Y vamos a hablar del momento de inercia. ¿Pero qué es la inercia? Sabemos que la inercia es la incapacidad que tiene un cuerpo de realizar por sí mismo un movimiento. Entonces, el momento de inercia que se representa con el símbolo I es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de inercia, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Entonces, sabemos ya de física que para que un cuerpo pueda modificar su estado de inercia, debe existir alguna fuerza externa que le ayude a modificar su estado. Vamos a entender mejor el concepto si observamos esta imagen, donde observamos que en el 1 tenemos una rotación en torno al eje Y de la escoba y en el número 2 tenemos una rotación en torno al eje X. Continuemos. Vamos a tener acá entonces a conocer las fórmulas de los momentos de inercia. Es decir, estas son las fórmulas matemáticas con integrales múltiples que nos ayudarán a conseguir los momentos de inercia para figuras tridimensionales o en tercera dimensión. Para el eje X o con respecto al eje X tenemos la integral triple de y al cuadrado más z cuadrada por una letra sigma por el diferencial de v. ¿Qué es esta letra sigma? Sigma es una constante de movimiento. Igual para y tenemos la triple integral de x más z al cuadrado por sigma igual para el eje z. Si nos fijamos y vemos una ligera diferencia entre las tres fórmulas para calcular el momento de inercia de los tres ejes, nos fijamos que para el eje X no aparece X, sino aparece la integral de y al cuadrado más z al cuadrado. Para el eje Y no aparece Y y para el eje Z no aparece Z. Eso es un punto importante que nos ayuda a recordar siempre las fórmulas del momento de inercia. Y aquí tenemos esta fórmula IL que nos ayuda a encontrar el momento de inercia con respecto a un eje rotacional L. Y ahora visualicemos nuestro ejercicio, que dice: los ejes coordenados en la figura pasan por el centroide de una cuña sólida paralelos a los extremos que se mencionan. Obtenga Ix, que ya sabemos que es el momento de inercia con respecto al eje X y respectivamente Y y Z. Y nos dicen si A es igual a B y B es igual a C. Y si C es igual a 4. Entonces acá nos proporcionan esta figura donde nos dicen que el centroide está en el punto 0,0 de un plano X, Y, Z en 3 dimensiones. Y antes de empezar a resolver nuestro ejercicio de manera directa, debemos observar diferentes puntos. El primer punto es que no es una figura geométrica, es decir, en el que no vamos a poder aplicar fórmulas tan simples. Y segundo, nos damos cuenta de que, por supuesto, tenemos nuestra figura en un plano tridimensional, por lo cual vamos a tener que utilizar las fórmulas de momento de inercia que conocimos anteriormente. Vamos a hacerlo. Pues hagamos nuestro ejercicio. Aquí tenemos que ya habíamos leído que A es igual a B y que B es igual a 6. Por tanto, A también va a ser igual a 6 y que C es igual a 4. Centremos ahora nuestra vista en la imagen, en nuestra figura, que ya habíamos dicho que no es una figura simétrica, por tanto no podemos aplicar fórmulas un poquito más simples. Entonces nos dicen en el enunciado del ejercicio que tenemos una información valiosa, que es esta información que tenemos acá, porque todos estos ejes, si nos fijamos detenidamente, están paralelos a los ejes de coordenada. Por ejemplo, este que dice B entre 3 está paralelo al eje y este que dice y este que dice A entre 2 está paralelo al eje X y este, si lo prolongamos hasta acá, veremos que observamos que está paralelo al eje Z. Es importante destacar que los
ejercicios para el momento de inercia no es simplemente aplicar directamente la fórmula y resolver las integrales. Hay muchos de esos ejercicios de momento de inercia en donde tenemos que prestar particular atención en el plano donde se encuentran y diversos mandatos. Sin embargo, en este ejercicio vamos a aplicar prácticamente la fórmula con esta información que nos proporcionan acá, que van a ser básicamente los límites de nuestras integrales. Veamos por qué. Porque nos dicen que estos ejes deben estar paralelos y lo único que nos dan para la resolución de nuestro ejercicio y que nos enuncian para que nosotros podamos determinar los límites de integración son estos valores que se nos asignan a, B y C. Y por supuesto, estas pequeñas divisiones o fracciones que tenemos dentro de la figura. Por tanto, vamos a tener las integrales. Por tanto, vamos a tener las integrales siguientes. Vamos a tener la integral de menos a entre 2, donde a va a ser la integral con respecto a x y a entre 2. Siempre vamos a tener la parte negativa en la parte inferior de la integral y la parte positiva en la parte superior. Entonces aquí vamos a tener a b entre 2 y por supuesto aquí a menos b entre 2. Igualmente, aquí entonces vamos a tener a c entre 2 y aquí vamos a tener a c a menos c entre 2. Pero si nos fijamos bien en esta fórmula, por supuesto, de z de y de x, por supuesto, si nos fijamos bien en estas fórmulas, nos damos cuenta de que aquí muchas de estas fórmulas ya las tenemos de manera similar. Por ejemplo, en A tenemos A entre 2, pero para B tenemos B entre 3 y para C tenemos C entre 3. Por tanto, para nuestro ejercicio utilizaremos las integrales. Vamos a marcarla con azul para que se diferencie. Vamos a tener las integrales igualmente de A entre 2 de menos A entre 2, pero en B vamos a tener la integral desde menos B hasta 3 y desde B hasta 3. Para C vamos a tener entonces desde menos C hasta 3 y desde C hasta 3. Todo esto por igual los diferenciales de y de x. Si usted gusta y si usted desea, más después que usted tenga dominio del ejercicio, puede intercambiar el orden de integración como desee. Ya con esta parte simplemente debemos de sustituir lo que tenemos, los valores de a, b en nuestras integrales. Empecemos. Y vamos a tener en un principio la integral de a entre 2 y si a vale 6 entre 2, pues tendremos la integral desde menos 3 hasta 3. Luego vamos a tener la integral de b entre 3. ¿Para quién es b? B es igualmente 6. Entonces, si tenemos 6 entre 3, vamos a hacer igual desde menos 2 hasta 2. Y en tercer lugar vamos a tener la integral de c entre 3. ¿Pero quién es c? 4 entre 3. Entonces tendremos 4 tercios desde menos 4 tercios hasta 4. Vamos a borrar este 4 que no se identifica bien. Y vamos a decir desde 4 tercios hasta 4 tercios. Por supuesto, de la fórmula que ya conocíamos, y cuadrado más z cuadrado de z de y de x. Todo esto es el momento de inercia con respecto al eje X, recordando lo que hacíamos mención. Si trabajamos con respecto al eje X, el eje X no se menciona dentro de la función que vamos a integrar. Continuemos. Entonces, empecemos nuestro
integración. Y tenemos entonces la integral de 3 hasta menos 3, de menos 2 hasta 2, por supuesto de la función que vamos a integrar, que va a ser y cuadrado por z más z al cubo entre 3. Todo esto evaluado desde 4 tercios hasta menos 4 tercios de y de x. Recordando que aquí estamos integrando con respecto al eje z. Continuemos. Si evaluamos nuestra integral, vamos a tener como resultado, entonces 216y al cuadrado. Vamos a borrar esta y para que se identifique aún mejor. Y al cuadrado más 128 entre 81 por de y de x. Simplemente evaluamos la integral arriba y para cuestiones de tiempo lo hemos hecho de manera directa. Continuemos. Ahora simplemente debemos integrar con respecto a y. Y vamos a tener, por supuesto, la integral desde menos 3 hasta 3 de, si integramos esto, entonces vamos a tener 72y al cubo más 128y sobre 81. Por supuesto, todo esto evaluado desde menos 2 hasta 2 por nuestro diferencial de x. Si por supuesto resolvemos y evaluamos la integral, vamos a tener 3, la integral desde menos 3 hasta 3 de 93.824 entre 81. Todo esto por el diferencial de x. Continuemos, vamos a poner un poco la pantalla más pequeña. Entonces, si integramos esto con respecto a x, vamos a tener que esto va a ser igual a 93.824 x sobre 81. Y si esto lo evaluamos, desde 3 hasta menos 3, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a, y x va a ser igual a 187.648 entre 27. Si hacemos esta división, entonces vamos a tener que ix va a ser igual a 6.949.92. Vamos a borrar ese 9 que parece a simple vista un 4. Y ese va a ser el resultado del momento de inercia con respecto a nuestro eje X. Como vemos, buscar los momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y o al eje Z para este ejercicio son bastante simples. Por cuestiones de tiempo, aquí solamente vamos a buscar el momento de inercia con respecto al eje X. Ya para el eje Y y para el eje Z es lo mismo que tenemos que realizar y esa será la tarea que ustedes tienen.